Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, Hoy vamos a ver el tema que es vectores, ¿sí? Se supone que pues ya ahí debe de tener, por lo menos haberle dado una repasada al tema de vectores, una leída. Igual, pues si no lo leíste, pues no importa, nada más hay que poner pues mucha atención, ¿sale? Va, entonces comenzamos. Eh, Se supone que, bueno, como te comentaba, si ya leíste un poquito sobre vectores, ya, ya deberías tener más o menos una idea, pero igual lo vamos a definir, ¿sí? Realmente lo que es un vector, pues es un segmento de recta en el espacio, ¿sí? Y pues bueno, yo podría decir, ok, pues un vector es un segmento, bla, 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 ¿sí? Por ejemplo, pues un segmento, pues puede ser así, ¿no? Es es una línea recta, ¿sí? En pues en un plano, ¿no? En este caso, pues en el espacio del plano, ¿sí? Entonces, ¿qué otra característica tiene? Bueno, en este caso, pues tiene va de un punto hacia otro, va de un punto hacia otro, ¿sale? Y pues puede estar ubicado en cualquier parte. Ok, entonces, aquí la voy a agregar, que va de un punto a otro, ¿sí? Y bueno, también si leíste, pues sabrás que los vectores, ¿sí? Pues tienen ahí ciertas características, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de la magnitud. Si tú sabes, un vector tiene tres características principales, que es una magnitud, tiene una dirección y tiene el sentido, ¿sí? Pero dentro de estas, ahorita lo voy a mostrar como en forma ¿cómo se llama? Como de esquema, ¿sí? Existen dos tipos de magnitudes, en este caso para los vectores, ¿sí? Tenemos, aquí tenemos magnitudes escalares, y también tenemos magnitudes vectoriales. Te las voy a decir más o menos en qué consisten cada uno. Vectoriales. ¿Sí? Tengo dos tipos de magnitudes. Tengo magnitud escalar y magnitudes vectoriales, ¿sí? ¿En qué consiste una y otra? Bueno, eh, normalmente cuando nosotros hablamos de una magnitud escalar, hacemos referencia a que es un número, ¿sí? Normalmente pues, los vectores, bueno, están constituidos, pues bueno, como les decía, pues tienen magnitud, tienen dirección y pues tienen sentido, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, por ejemplo,
normalmente pongo este ejemplo. Si yo hablo de la velocidad de un auto, ¿sí? Podemos, supongamos, aquí voy a poner como si esto fuera bueno, esto lo voy a dejar aquí. Lo voy a poner aquí en el cero, con mucha imaginación. Piensen pues que aquí tengo una gráfica. Le cambio el color. Oh, pues, bueno, ya quedó ese negro. Este. Sí. Fíjense que esa es una gráfica con mucha imaginación. Vamos a decir, este, voy a poner aquí velocidad. Es una gráfica de velocidad. Voy a poner nada más B. Gráfica de velocidad contra o con razón del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos indicaría esta gráfica? Bueno, conforme va pasando el tiempo, suponiendo un auto, pues va aumentando su velocidad. ¿Sí? O sea, ¿eso qué significa? Pues que la velocidad pues va en aumento. Eso quiere decir que a más tiempo, mayor velocidad. ¿Sí? Es un ejemplo, en este caso les digo, utilizo mucho este ejemplo, porque por ejemplo, si yo te hablo del, del velocímetro que tiene pues tu coche o el camión o lo que sea, ¿sí? El velocímetro pues viene el circulito y pues te va indicando, ¿no? Y justamente, ¿no? Pues vas a 10 kilómetros por hora, 20, 30, bla, 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 etcétera, ¿no? Lo que realmente indica ese velocímetro no es la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es un vector, ¿sí? Como el que les estoy mostrando aquí, ¿sale? O sea, la velocidad es un vector, o sea, tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido, ¿sale? Eso es la velocidad, es una razón de cambio, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente muestra el velocímetro? Lo que muestra es la rapidez, porque la rapidez sí es una escala, la rapidez es decir, ok, va a 35 kilómetros por hora, qué sé yo. Sí, o sea, la velocidad, esto que aquí normalmente ponemos como conocido como la velocidad, en realidad es rapidez, ¿sale? Pero bueno, esos son ya términos, pues los utilizamos mucho en física, igual, pues cuando alguien te habla de velocidad, pues normalmente pues entiendes, ¿no? Si te dicen, voy a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Y de hecho, pues normalmente esto ya nada más es como una cuestión de términos, pero pues estamos acostumbrados igual lo mismo en problemas de física a decir velocidades, ¿no? Pero pues aquí está expresada la velocidad como una escala, ¿sí? Entonces tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿sale? Entonces, la magnitud escalar, recuerden nada más, sí, es un número y pues la vectorial pues está constituido, ¿no? O sea, tiene más, ¿cómo se dice? Elementos, que es lo que conforman justamente pues a los elementos del vector. Por eso decimos que el vector tiene una intensidad. La intensidad siempre está marcada en un escalar. Intensidad, intensidad, ¿sí? Y siempre está marcada en un escalar. Tiene su dirección. Pues, hacia dónde se dirige.
Y pues tiene un sentido. Con sentido nos referimos, perdón, hacia dónde apunta. ¿Sale? Entonces, pues así es. Así es como realmente desglosamos este concepto, ¿sí? De la magnitud y los vectores. Pues tenemos magnitudes, tenemos de dos tipos, tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales constan de tres elementos, que es lo que he dicho, pues un vector, constan en este caso, pues magnitud, intensidad, ¿sí? Aquí pues esta magnitud, la conocemos, ya la desglosamos como intensidad, ¿sí? Eso va a ser siempre un escalar, les dije, pues es un número, ¿sí? Dirección, hacia dónde se dirige, ¿sí? Y el sentido hacia dónde apunta, ¿sí? Que bueno, aquí no lo puse, pero pues un vector no nada más es este el puro segmento, ¿sí? Sino que también debe de ser no puedo mover, no sé qué se podía. Es una flecha. Bueno, creo que no lo puedo mover. Me llegó una notificación de Facebook. Eh, entonces, bueno, es que lo voy a pintar a mano. Yo creo que sí. Me va a quedar medio feo y discúlpenme, pero el vector siempre lleva pues una puntita al final, pues justamente para saber hacia dónde está dirigiéndose, ¿no? El vector, ¿no? Que sería el sentido, perdón, ¿sí? O sea, hacia dónde apunta sería el sentido, ¿no? Hacia dónde apunta la flechita, ¿vale? Ahorita vamos a ver. Aunque el sentido casi no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar más en este caso la intensidad y la dirección, porque lo del sentido es una cuestión ya más, ah, tendríamos que utilizar la rosa de los vientos y ya puedo decir, no, pues está al norte, al sur, al este, al oeste, al noroeste, a eso se refiere el sentido, ¿sí? Justamente por eso, no sé si has visto alguna película o no sé, hayas escuchado alguna vez en algún programa o algo, que normalmente cuando son como aviones o helicópteros, siempre es como que, dame tus coordenadas vectoriales, ¿no? Y empiezan a decir, no, pues 30 minutos al noroeste a 35 grados, por ejemplo, ¿no? Como los aviones, ¿no? Y ya, o sea, pues, cuando al principio yo entendía, ¿no? ¿A qué se refería todo eso? Pero todo eso lo hacen, ¿no? O ese tipo de direcciones son mediante justamente estos cálculos vectoriales, ¿sí? O sea, 35 minutos, no sé, al norte, ok, y ya, pues se va todo derecho, ¿no? 35 minutos tiene que viajar, y luego ya, ¿a cuántos grados? No, pues que a 25 grados, y ya, ¿no? Pues se tiene que abrir, ¿sí? O sea, así como de línea, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Pues vamos para el norte, ¿sí? Bueno, aquí lo estoy apuntando hacia abajo, sería el sur, pues vamos a cambiarlo. Vamos al sur, 35 minutos tengo que viajar al sur. ¿A cuántos grados? No, pues te digo, a 25, a 35 grados, entonces ya es
que se tiene que estar marcando o moviendo el helicóptero según los grados que se le vayan indicando. Pero así es como funciona, más o menos eso. Pues es nada más un poquito de teoría. Vale. Espero que se hayan leído, pues, para que estén más empapados de la teoría, porque pues, realmente nosotros nos vamos a concentrar pues, más en los cálculos y esas cosas. Entonces, sí, espero que sí hayan por lo menos dado una leidita por ahí. Déjenme ver, he hecho una cosa. Ok. Va. Bueno, ahorita vamos a ver justamente, bueno, para empezar, pues, esta clase pues es casi todo de formulazo y pues de interpretar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos haciendo? ¿Vale? Entonces, primero nos vamos a concentrar en dos cosas primordiales. Dejen limpio esto. Nos vamos a concentrar en dos cosas primordiales. ¿Sí? Y me voy para acá para explicarles eso. Me imagino, o creo que alguna vez han escuchado hablar del teorema de Pitágoras. Si no has escuchado hablar de él, no importa, ahí te lo platico. ¿Sí? El teorema de Pitágoras pues, es un método que nos ayuda para encontrar o determinar los lados de un triángulo. ¿Sale? Normalmente, o yo así me lo aprendí, el teorema de Pitágoras dice algo así. La suma, bueno, lo voy a anotar acá mejor, pero acá se puede más chido. Dice algo así, la suma del cuadrado de los catetos, en este caso los vamos a llamar A y B, es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Esa es el famosísimo teorema de Pitágoras. Aquí lo voy a poner, teorema de Pitágoras. ¿Sí? Que lo aplicamos justamente para los triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces dice, ok. Entonces dice, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sale? Que, bueno, si me voy para acá, aquí me vas a tener que imaginarse con mucha imaginación la flechita, porque yo creo que me tardo más en pintar la flechita que otra cosa. Entonces, eh, ustedes dirán, profe, pero pues esto es trigonometría, ¿no? Y es para triángulos rectángulos. ¿Qué tiene que ver, pues, el teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos, pues con un vector, ¿no? Esto es física, es otra cosa completamente diferente. En teoría, pues la relación no debería de existir, ¿sí? Son ciencias completamente diferentes. Pero los físicos utilizaron malévolos, ¿sí? Y pues lograron idear una forma de calcular justamente un vector. A lo mejor tú ya lo viste, ya lo percibiste, te diste una idea de cómo va la jugada, pero si no, aquí te lo voy a poner de forma gráfica. Si yo hago esto, y si yo hago esto, darán. Ahí tengo un triángulo rectángulo. ¿Sale? Entonces,
Yo por medio de esta fórmula, del teorema de Pitágoras, ¿sí? Yo puedo calcular la magnitud o la intensidad que hay en este vector que aquí dibujé. ¿Sí? Y volverían a decir, profe, pero pues ¿cómo voy a calcular la hipotenusa si no conozco los catetos? ¿No? Pero bueno, ahí es donde vamos. Obviamente, pues para nosotros, para poder empezar el cálculo, pues nos pueden dar dos sopas, ¿sí? O me dan las coordenadas, o me dan magnitud y dirección, ¿sí? Yo necesito alguna de las dos, ¿sí? Para poder, poder trabajar y realizar mis cálculos, ¿sí? Ya sea coordenadas o magnitud y dirección. Cualquiera de las dos me sirve, ¿sale? Pero siempre vamos a tener que practicar. Entonces, ahorita vamos a trabajar pues, con las dos. Vamos a hacer dos ejercicios con coordenadas y dos ejercicios con magnitud y dirección, ¿vale? Entonces, primero creo que vamos a trabajar con coordenadas, que es lo normalmente se les hace un poquito más fácil. Igual todo está fácil, ya cuando te sabes las fórmulas, ya todo se hace más sencillo. Lo pongo por la coma, no me deja. Aquí tengo mis... Mm, 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 mm. Bueno, creo que no tengo de coordenadas, voy a tener que inventarlos. Vamos a decir que tenemos un vector. Ah, otra cosa antes de que se me olvide. ¿Cómo representamos los vectores? Los vectores se escriben de una forma, ¿sí? Normalmente los escribimos o los representamos así. Y por ejemplo, yo tengo un vector A y escribo A, ay, perdón, se ve medio feo. Y en la parte de arriba escribimos pues una flechita, ¿sí? Arriba de la letra para indicar que es un vector. Imagínense que es una flechita esto. Está ahí medio fea, pero ahí está. ¿Sí? Así representamos un vector. ¿Cómo representamos magnitud? Se los digo porque normalmente me cuesta trabajo estar poniendo todas las notaciones cuando escribo o cuando estoy trabajando en el Word. Entonces, para no entretenerme, no suelo poner todo este tipo de cosas, pues, para que ustedes sepan que así es, ¿sí? El vector se representa, pues, una letra, es un vector llamado A, puede llamarse de cualquier forma, de cualquier letra, variable que ustedes quieran elegir. Nada más la única condición es que en la parte de arriba, pues, tenga una flechita para indicar que es un vector, ¿sí? Y la magnitud vectorial, pues, la representamos así, sería la letra, su flechita y encerrada en medio de dos barritas, ¿no? Como si fueran de valor absoluto. ¿Sale, vale? Ok. Entonces así es como lo representamos. Y vamos acá otra vez. Entonces vamos a decir que tengo un vector A. Acuérdense, yo no puedo poner la flechita aquí arriba, pero pues ustedes en sus notas, pues ahí póngansela, por favor, para que no se les olvide, pues. Vamos a decir un vector
Algo fácil, 3,5. ¿Sí? Ese es mi vector. Tengo un vector A que está en un punto, en el punto 3,5. ¿Sí? Aquí, ¿cómo yo lo representaría? Pues bueno, pues sería un vector pues, que sale del origen. Sale en este caso. Cuando no me indican de dónde va, siempre voy a empezar del origen, que es en el 0, 0. ¿Sale? Voy a tener que avanzar un poquito. Sí, no alcanza. Voy a tener que cambiarlo. Voy a ponerlo voy a poner 5,3 al revés, para que me alcance en el papel gráfico que tengo ahí. Aquí mi peito. Entonces sería el 5,3, eso quiere decir que va a estar el 5 en el eje de las X y el 3 del eje de las Y. Si no recuerdas eso tampoco, igual te recuerdo, de un sistema coordenado, ¿sí? Siempre vamos a tener dos elementos, en este caso, bueno, en dos dimensiones, ¿sí? Porque pues también podemos trabajar en tres dimensiones, pero no nos voy a meter en problemas, vamos a estar trabajando nada más con dos. Y entonces, pues, el primer valor, que es la abscisa, corresponde al eje de las X, y el segundo valor, que es corresponde al eje de las Y o de las ordenadas. Entonces, abscisa, ordenada, siempre en ese orden, X y Y. ¿Va? Entonces, aquí estaría en el 5 de las X y el 3 de las Y, pues sería aquí, ¿no? La intersección. Me equivoqué de papel. Entonces voy a poner aquí sale del origen. ¿Sí? Si no me indica otra cosa, siempre sale del origen, ¿no? Entonces salgo del origen. Al 5, 3. Ahí está. ¡Sas! Ahí está ya mi vector. Pintado, dibujado. ¿Sale? Obviamente, pues si lo estás viendo en un papel gráfico, pues es muy fácil darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero pues ya plasmado en el papel, pues es más complejo, ¿no? Es más difícil visualizar, ¿sí? 5 de qué, 3 de qué, ¿no? Pues yo puedo decir 5 en X y 3 en Y, pero ¿cuál es la escala, no? 5 a cuánto equivale o qué sé yo, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, pues aquí pues nada más podemos decir pues que es una unidad, ¿no? Sí, pero pues realmente en la aplicación pues no sabes qué show, ¿no? Entonces, aquí pues con el papel pues puede ser que sea un poquito más fácil ver. Entonces nosotros vamos a tener que calcular su magnitud y su dirección, ¿sí? Porque pues, ya les dije que el sentido es nada más como con eso del plano cartesiano, hacia dónde está dirigida, pero pues no nos vamos a meter en esas cosas tampoco. Entonces solamente lo que es cálculo es magnitud y dirección, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que calcular con base al teorema de Pitágoras, ¿sí? Tendríamos que igual imaginarnos nuestro triángulo rectángulo y pues hacer los cálculos correspondientes para yo conocer la hipotenusa, ¿sí? Que no es hipotenusa, pues es la magnitud del vector, pero pues bueno, así vamos a estar trabajando con eso. Entonces, si yo tomo esta formulita del teorema de Pitágoras, ¿sí? Yo ya conozco los dos catetos, ¿sí? Como yo conozco los dos catetos del triángulo, pues está aquí en el papel, ¿sí? Yo ya sé que este lado vale 3 porque pues es la unidad, 1, 2, 3. Y yo sé que este lado de abajo vale 5 porque pues aquí están los 5 cuadritos, ¿no? Yo ya sé cuánto valen los catetos, pero yo desconozco cuánto vale la hipotenusa y es lo que a mí me interesa saber. Entonces, si yo despejara esta fórmula, me queda algo más o menos así. Me queda h es igual a la raíz cuadrada
A cuadrada más B cuadrada, ¿sí? Pero como nosotros no estamos en trigonometría, vamos a utilizar esa misma fórmula, pero le vamos a cambiar el nombre, ¿sí? Entonces vamos a decir que la magnitud del vector igual, imagínense que tiene una flechita ahí arriba. La magnitud del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de su componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado. Y esa es la fórmula para calcular la magnitud de un vector. Fácil, ¿sí? Se fijan, es muy parecida al teorema de Pitágoras, nada más nosotros tenemos que utilizar este. Entonces, para calcular la magnitud de un vector, es el componente en x al cuadrado más el componente y al cuadrado. ¿Sale? Continúo. Entonces vamos a hacer aquí el respectivo cálculo para este elemento, ¿sí? Ya nada más sería tomar la fórmula. En este caso lo voy a cortar, lo voy a pegar acá abajito. Sí, pues aquí es el vector A, la mayúscula. Imagínense con su flechita, por favor. Y pues en vez de X voy a sustituir los elementos, en este caso 5 y en este caso 3. ¿Sí? Y pues ya nada más tendremos que hacer los cálculos. 5 al cuadrado son 25, más 3 al cuadrado son, ¿qué? 34. Raíz de 34. Y 25 más 9, 34. Esa sería la magnitud del vector. Eso es lo que mide el vector del origen hasta donde termina el segmento. ¿Vale? Raíz de 35. Muchas veces, a mí me gusta que cuando expresen resultados que no son exactos, con exactos me refiero a que no son números enteros, ¿sí? Me gusta que los resultados queden expresados en su forma así, porque si mira, les voy a explicar esto, les voy a explicar por qué no me gusta que saquen con la calculadora a veces algunos resultados. Por ejemplo, si yo saco la raíz cuadrada de 35, 34. Si yo saco la raíz cuadrada de 34, ¿sí? Y tú te fijas, y luego, bueno, esta es la capacidad de esta calculadora, hay unas que tienen muchísimo más, arrojan muchísimo más decimales, pero bueno. Si tú te fijas aquí, es la magnitud pues, real de este vector es pues, 5.83, 09, 51, 89, 48, 45, 300, bla, 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 ¿sí? Pero cuando ustedes hacen, o cuando ustedes calculan la raíz cuadrada, ¿sí? Nada más suelen agarrar este número, o estos dos, o estos tres, y a lo mucho cuatro dígitos, ¿sí? Y yo me pregunto, pues, ¿qué les pasa a todos los demás? Entre más decimales tú utilices, pues obviamente mayor grado de, pues de precisión vas a tener, ¿no? Sí, vas a ser un poquito más exacto entre más decimales utilices, ¿sí? Pero pues si yo lo dejo expresado tal cual como raíz de 34, pues ya estoy contemplando todos los decimales, ¿no? Es un valor completo, raíz de 34, ¿sí? Entonces ya no me meto en problemas de a cuántos decimales agarro, ¿sale? Ok, entonces así calculamos la magnitud. Súper rápido, súper fácil, súper sencillo, ¿no? Sustituyes, pum, 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 y ya. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo la dirección? Ahí va.
Mm, Se las voy a poner nada más la pura fórmula. Ahorita explico lo otro. Ahorita les explico de dónde sale, mejor dicho. Así. Ándale, ya me puso acá abajo. Sí, voy a bajarlo. Acá abajo. La fórmula dice algo más o menos así. Para calcular el ángulo, que en este caso es lo que nos daría la dirección del vector, ¿sí? Es tangente inversa. Tangente inversa también la conocemos como arcotangente, eh, o también la conocen como, pues bueno, yo lo hago como tangente inversa, arcotangente o tangente a la menos uno, como le quieran decir, no importa, ¿sí? Siempre y cuando pues estén conscientes que pues, es tangente a la menos uno, tangente inversa o arcotangente, depende de tu calculadora, ¿sí? Entonces, para calcular el ángulo, aquí me faltó, el ángulo normalmente lo expresamos con la letra alfa. Entonces, el ángulo es igual a la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. ¿Por qué Y sobre X y no X sobre Y? Justamente eh, esto viene también de propiedades eh, trigonométricas, ¿sí? Perdón, nomás ¿cómo se llama? Ya me lo acabo de decir, ya se me olvidó. Eh, Trigonometría, perdón, ¿sí? También viene de ahí, justamente de la pendiente, para calcular la pendiente de la pendiente de una recta. De ahí viene esa fórmula, de la fórmula de la pendiente de la recta, porque se supone que eso pues es lo viejito, ¿no? Esto es lo nuevo. Pero de ahí viene justamente este orden de la pendiente de la recta. Entonces, así calculamos el ángulo, ¿sí? Entonces ya nada más igual, tendríamos que sustituir. Voy a copiar esto. No me deja. Bueno, no copié todo. Ya no copié todo. No importa. Ya nada más estoy aquí. Súper fácil, rápido. ¿Cuánto vale Y? 3. ¿Cuánto vale X? 5. Tangente inversa de 3/5. Vamos a ver cuánto nos da. En este caso, pues sí hay que hacer el cálculo, porque pues como estamos hablando de grados, ¿sí? Aquí sí, pues no hay otra opción más que pues hacer el cálculo. ¿Sí? Entonces aquí voy a dividir 3 entre 5, que son los 3/5. Nos da 0.6. Y le vamos a dar aquí segunda función. Y aquí está tangente inversa. Y pues nos da 30.96. Aquí les digo, como son grados, no importa tanto si no utilizas los decimales, pues si no utilizas todos los decimales, ¿sí? Porque ya nada más es una dirección en grados, no importa tanto, ¿sí? Pero para los cálculos, pues sí me importa un poquito más. Entonces, aquí vamos a tomar nada más 2 dígitos, 2 grados de libertad, así les decimos, ¿sí? Serían los 2 primeros dígitos. Entonces, vamos a decir, o decimos que el ángulo de esta coordenada, de este vector, esta coordenada, perdón, no, este vector, como no le pongo la flecha, se me va a rollo. Es de 30.9, ¿qué dije? 96 grados. Ahí está. Fácil, ¿no? Todo fácil, todo chido. Nada más les digo, es cuestión de que se aprendan las formulitas y pues queda todo al 100.
¿Sale? Y bueno, y así es como calculamos la magnitud y la dirección de un vector. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista que si me dan una magnitud y una dirección, pues cómo puedo calcular, ¿no? En este caso, pues el punto donde se encuentra el vector, ¿no? Donde termina el vector para este caso. ¿Sí? Voy a trabajar con estos dos resultados. No se me espanten. Entonces, a lo mejor les da miedo trabajar con las raíces, pero no pasa nada. Entonces voy a decir que la magnitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de 34. Y pues que tiene una dirección y tiene una dirección, en este caso, un ángulo de 30.96 grados. Ahí está. ¿Sí? Ahora suponemos que pues, me dan estos dos datos, ¿no? Aquí lo sacamos magnitud y dirección con base a este sistema de coordenadas. ¿Sí? Ahora a nosotros nos dan la magnitud y la dirección del vector. Y nosotros tenemos que llegar, pues en este caso, ya sabemos que tenemos que llegar a 5 y a 3, ¿no? Porque nada, más voy a hacer lo mismo, pero en reverso. ¿Sí? Entonces, puede que por algunos decimales no nos dé exactamente 5 o 3, pero pues va a ser números muy cerquitas. Entonces, va. ¿Cómo hacemos el proceso en reversa? Vamos a tener que considerar dos cosas. Como les dije que todo esto está basado en trigonometría, vamos a tener que usar funciones trigonométricas. ¿Sí? Hay unas que son bien famosísimas, bien populares, no sé si se acuerdan. Y si no se acuerdan, pues van a tener que acordar, ahorita se lo voy a poner. Sí, un seno, la función seno, coseno, y tangente. ¿Sí? Ya son las tres funciones trigonométricas, pues las que todos nos sabemos, hay más, pero son las chidas esas, ¿no? Entonces tenemos seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. ¿Sí? Y pues aplicándolo justamente al triángulo, rectángulo otra vez, ¿sí? Nosotros decimos que seno de alfa o el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahí está. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Y pues la tangente es el cateto opuesto. Que falta el igual. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí están las tres funciones trigonométricas. ¿Sí? Y pues con esas tres es cuando como justamente vamos a calcular o vamos a descubrir las componentes que hay en nuestro sistema vectorial, ¿no? Ustedes dirán, profe, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? ¿Qué es cómo encuentro? ¿Cómo sé cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto adyacente? Está bien fácil, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, aquí ustedes pues, ya deben de tener más o menos una idea por lo que ya hicimos, pero pues si no, no pasa nada. Se los voy a explicar aquí.
¿sí? Como estamos calculando en este caso, o nos está dando más bien el ejercicio ya nos dio dos cosas, ¿no? Yo ya conozco el ángulo que hay con respecto al eje de las X de mi vector, ¿no? Que es mi dirección. Y yo también conozco cuánto vale la magnitud de mi vector, que en este caso pues sería aquí, ¿no? No sería lo equivalente a la hipotenusa, ¿sí? La magnitud sería el equivalente a la hipotenusa. Entonces yo ya conozco el ángulo alfa, ay, se me va a caer bien feo, el ángulo alfa y pues la hipotenusa, ¿sale, vale? Entonces ya conozco los dos. Entonces yo lo que desconozco pues son esos catetos, ¿no? ¿Cómo identifico cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Pues el opuesto es el que es opuesto al ángulo. Si el ángulo está aquí, pues el que está opuesto al ángulo pues sería este, ¿no? Entonces este es el cateto. Lo voy a poner con el codo de texto, para que no sea tan feo. Entonces este sería el cateto opuesto. Y pues el adyacente pues sería el que es con respecto al ángulo, ¿no? Ahí está, ¿sale? Sea el cateto adyacente y el cateto opuesto. Que realmente nosotros, digo, siempre ustedes se van a encontrar, casi siempre todos les decimos así, eh, pero realmente esta hoy está, no es por tanto por lo que sea un cateto opuesto o que sea adyacente, sino que tiene su nombre justamente en su nombre en los planos, ¿no? Lo que les decía, ¿no te acuerdas acá que te dije, acá parte de arriba, ¿sí? Que pero esa referencia de este no. Te dije que esta era abscisa y esta era la ordenada, ¿sí? O sea, y esa es la ordenada, entonces realmente esta O es de ordenada, ¿sí? Es el cateto ordenado que está en el eje de las Y's, ¿sí? Porque la ordenada es la Y. Y la abscisa es la X, por eso es la que está aquí, en este eje, ¿sí? Digo, normalmente y en todos lados se van a encontrar. Si alguna vez llegan a ver esto en algún otro momento de su vida, lo más probable es que digan que son catetos, cateto opuesto y cateto adyacente, ¿sí? Pero pues realmente la O es de ordenada y la A es de abscisa. La abscisa pues es X y la ordenada pues es Y, ¿sí? Pero pues para este caso pues vamos a estar diciendo cateto opuesto, cateto adyacente. Eso nada más era como un dato de cultura general, ¿no? Bueno, entonces yo ya conozco ángulo y conozco hipotenusa, pero desconozco los catetos. Pero pues nosotros ya tenemos estas funciones trigonométricas que pues, nos van a ayudar a averiguar todo esto, ¿no? Entonces, aquí se salvaron porque aquí siempre me gusta estarlos poniendo a hacer los despejes ustedes y todo eso para que se ponga más chido, pero pues bueno. Los voy a hacer yo. Bueno, primero voy a reconstruir estas fórmulas para nuestra clase que es física y para su tema que es vectores. Entonces, si dijimos que el cateto opuesto era el que estaba al opuesto al ángulo o es el cateto ordenado, corresponde o correspondería al eje de las... Si alguien dijo Y, muy bien, Y. Y la hipotenusa, pues no sería la hipotenusa vendría siendo... Si dijiste la magnitud del vector, muy bien, ¿sí? Para el coseno, pues no sería el cateto adyacente, sería... Así es, si pensaste en X, estás correcto. Y se me fue la Z. Si pensaste en la X, es correcto. Pues la hipotenusa, pues ya se las dije. Sería igual. El vector, la magnitud del vector. Y pues la tangente, pues sería la ordenada sobre la abscisa, ¿sí? Que de hecho de aquí, si te lo notaste, de aquí justamente se deriva
esta fórmula de acá para encontrar el ángulo. ¿Sí? De esta función nace esto. De ese despeje, pues. Bueno, entonces, esta pues ya sabemos que es para encontrar el ángulo, pues no nos va a servir. Aunque en realidad yo podría encontrar todos los elementos pues con las tres fórmulas, pues, pero nos vamos a apoyar principalmente en estas dos de aquí. ¿Sale? Yo conozco la magnitud de mi vector y conozco su ángulo. ¿Qué desconozco en este caso? Pues la componente en Y y la componente en X de mi vector. Son los datos que yo desconozco. Entonces voy a tener que despejar estas dos fórmulas para encontrar dichas componentes. ¿Sí? ¿Cómo despejo la Y de aquí? Bueno, si tú te acuerdas, lo que está dividiendo tendría que pasar al otro lado multiplicando. Por lo tanto, nos va a quedar algo más o menos así. La magnitud del vector por el seno del ángulo va a ser igual a mi componente en Y. Caso contrario, la magnitud del vector por el coseno del ángulo va a ser igual a mi componente en X. ¿Sale, vale? Muy bien. Entonces, pues ya nada más sería cuestión de sustituir para encontrar cada uno de los elementos. ¿Sale? Entonces voy a copiar. Le voy a pegar abajo. Entonces, aquí en vez de decir la magnitud, no voy a dar la magnitud. Vamos a poner ya la magnitud real, que sabemos que es raíz de 34. Raíz de 34. Por el seno del ángulo, que en este caso, pues el ángulo ya sabemos que es 30.96. Y eso pues nos tiene que dar la componente Y. O a la calculadora, no sé cómo lo voy a hacer, pero ahorita investigo. Yo creo que primero voy a tener que sacar la raíz. La raíz de 34. Raíz de 34. Ahí está, la raíz de 34. Y luego la voy a multiplicar por el seno. No, ya. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si no va a ser, entonces primero saco el seno. ¿O qué? El seno de 30.96. 30.96. Seno. A ver, ese es el seno. Déjenlo hago mi calculadora para ver si eso es fácil. A ver si no me equivoco. Que mi calculadora científica no es fácil. Este sí lo entiendo. Es raíz de 34 por el seno de 30.96. Entonces, a ver, ahí saco el seno de 30.96. Y ahora por... Ahí está. No sé qué le piqué, pero ya me dio. Es lo que tiene que dar. ¿Sí? 2.99 y pues más decimales. Por ejemplo, bueno, es que lo tengo mal configurado. ¿Sí? Esto es lo que les da. O esto es lo que les tiene que dar. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la componente
En Y es 2.99. Sí, pues que si lo redondeamos, que les decía que con los decimales iba a haber ahí un problemilla, ya les había dicho. En este caso van a ser por decimales de los grados, y ya los pusimos todos. Pero si te fijas, 2.99, pues si lo redondeamos, me quedan 3 cerrados, ¿no? Entonces, pues decimos que Y vale 3. Y ahora hay que hacer lo mismo, pero ahora con el coseno. Y bueno, raíz de 34. Uy, muy bueno. 34 raíz cuadrada. Ahí está la raíz de 34 y la multiplicamos por, aquí le voy a poner por 30.96 y le vamos a poner la coseno, ¿verdad? Ahí está. Y tengo que darle igual para que me dé el resultado. Y pues ahí está, nos da 5.000, ¿no? Si lo redondeamos, queda en 5 cerrados. Entonces, ahí aquí me faltan hacer las sustituciones, que sería igual, raíz de 34, raíz de 34 por coseno del ángulo, que igual sería 30.96. Y pues aquí ya me daría, es 5, ¿no? Entonces ya conozco las componentes de X y de Y. Y es 3, y es 5. Por lo tanto decimos que pues el sistema coordenado del vector A, en este caso mencionamos, va a ser igual, sus coordenadas va a estar en el 5 de las X y en el 3 de las Y. Que es exactamente lo mismo que tenemos acá donde empezamos. ¿Sí? Vemos hacia abajo y luego hacia arriba, ¿no? Al derecho y al revés. Las dos cosas. Sí, pues al final de cuentas, pues da exactamente lo mismo porque están haciendo los cálculos con los mismos datos. ¿Sí? Nada más era para mostrarles cómo era eso. ¿No? Y les digo, o sea, esto más que otra cosa, pues es que te aprendes las fórmulas. Sí, ya teniendo bien dominadas las fórmulas, pues sin ningún problema puedes resolver, pues lo que sea, ¿no? Lo que tú quieras. Eh, Voy a hacer otro ejemplo para que si alguien todavía tiene medio dudas, quede un poquito más claro. Voy a nombrar, vamos a tener un vector B. Recuerden que lleva la flechita arriba, ya no se la pongo, pero ustedes en sus apuntes y póngansela. ¿Por qué? Porque no quiero que se les olvide, porque luego en el examen, si no se las ponen, luego se las pongo mal por no hacer correcta anotación. Digo, yo no puedo, porque no, me tardaría mucho, si de por sí así me tardo algo haciendo apuntes, imagínense haciendo ese tipo de test. Ok, aquí tengo un vector B, ¿sí? Dice en este caso, tenemos la magnitud en metros, tiene una magnitud de 15 metros y pues un ángulo de 45 grados, ¿sí? Pues si los visualizamos en el plano, yo sé que va a estar, ay, eso se me estaba olvidando. Bueno, se lo explico, no se lo explico de una vez. No sé si se acuerdan igual, el plano cartesiano se divide pues en tiene cuatro eh, cuadrantes, ¿sí? Tiene 4 cuadrantes, tiene el cuadrante 1, el 2 es el de este lado, el cuadrante 3 pues es el de este lado y el cuadrante pues 4 que es de este lado, ¿sí? Eh,
cada cuadrante pues tiene características, ¿no? En este caso, pues, aquí tenemos el cuadrante, voy a poner un cuadro de texto. El cuadrante 1 es el cuadrante más más. ¿Por qué más más? Porque está en el positivo de las X y en el positivo de las Y, ¿sale? Entonces, por eso este es el cuadrante más más, el cuadrante 1. Están en las X positivas y en las Y positivas. El cuadrante 2 sería el cuadrante menos más, porque está en el negativo de las X y en el positivo de las Y. Y luego tenemos el cuadrante de acá abajo. Este está en el menos menos, menos en X y menos en Y. Y por último, el cuadrante 4, pues está en el más menos, X positivas, pero Y negativas. ¿Sí? A eso se comportan los 4 cuadrantes. Entonces, yo al ver un sistema coordenado, pues yo me puedo dar una idea de más o menos en qué cuadrante está. ¿Sí? Si yo tengo una coordenada, por ejemplo, no sé, menos 5,6, ¿no? Sin necesidad de hacer una gráfica y nada, yo ya sé para dónde va, hacia dónde va a estar apuntando, en este caso, mi vector, ¿sí? Sé que va a estar en el cuadrante 2 porque es el cuadrante menos más, porque está menos 5 en X y 6 en Y positivo, entonces yo sé que va a quedar en el cuadrante 2 mi vector, ¿sí? Al mismo tiempo, al yo tener, como en este caso, ¿sí? Que dice que pues, mi vector que tiene una magnitud de 15 metros, tiene 15 metros, pues quién sabe para dónde, pero sí me dicen el ángulo. Me dice que está en el ángulo 45, que tiene 45 grados de inclinación, ¿sí? Yo también, con ver el puro ángulo, me puedo dar una idea hacia dónde me apunta el vector. ¿Por qué me puedo dar una idea? Porque cuando nosotros hablamos de en este caso de los grados, es con referencia al eje de las X positivas, ¿sí? O sea, sería, sería con este sentido, pues, bueno, deja pongo este, lo voy a poner en verde, no, en azul cielo, ¿sí? Los grados se miden hacia este sentido, ¿sí? Partiendo de aquí hacia acá, así, ¿no? Entonces, si me está diciendo que está en un ángulo de 45 grados, como dice aquí, pues yo ya sé que va a estar en el cuadrante 1, porque pues el cuadrante 1 va de 0 grados a 90 grados. El cuadrante 2 va de 90 a 180. El 3 va de 180 a 270 y el cuadrante 4 va de 270 a 360 grados, que es lo que completa la circunferencia. ¿Sale, vale? Entonces ahí también yo más o menos puedo dar una idea hacia dónde va a estar mi vector, ¿sí? Y en teoría, pues tendría que darme una componente en X positiva y una componente en Y positiva, porque está en el cuadrante 1. Si me da algo diferente de eso, pues ya no. Sabré que algo hicimos mal, ¿no? Otra cosa también con respecto a eso. De hecho, voy a cambiar mejor el dato. Voy a dejarlo, aquí le voy a poner 10 y aquí lo voy a dejar en 340 grados. Ahí, por ejemplo, ya sabría que pues, mi vector va a estar en el cuadrante 4. Ya lo cambié de cuadrante. ¿Con qué fin hago esto? Ahorita van a ver con qué propósito lo voy a realizar. A ver, 340, 10, bla, bla, bla. Entonces nosotros tenemos que encontrar las componentes. ¿Cómo encontramos las componentes? Pues con estas fórmulas de acá arriba, me las voy a traer para acá abajo. Lo voy a poner aquí abajo, rapidísimo. ¿Sí? Entonces aquí nada más sería sustituir la magnitud del vector, que es 10, por el seno del ángulo,
Es 340 para este caso, 340. Y de una vez voy a ponerle aquí, aunque no se me olvida. Aquí 10. Y coseno del ángulo, que sería 340 también. ¿Sale? Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a calcular las componentes. Nos vamos a nuestra supercalculadora. Y en este caso pues no va a haber problema porque son 10 metros. Es un número entero. Le vamos a multiplicar 10 metros por el seno del ángulo, que son 340. Serán 340 grados. Sí, ¿verdad? Sí. Es 10 por 340 seno. Ahí está. ¿Va a dar igual? Ahí está. Me dice que la componente está en menos 3,42. Vamos a tomar 2 grados de libertad. Menos 3,42. Y voy a anotar aquí. La componente en X. Bueno, no voy a poner aquí, perdón, en X nomás. En Y fue de 30 menos 32,42. Y para la componente en X, así, vamos a hacer ahora 10 por 340. Y nos vamos ahora a coseno. Igual. Y me dice que la otra componente está en 3,39. Igual, 2 grados de libertad nada más. Y aquí lo voy a poner 9,39. Ahí está ya. ¿Sí? Ya tengo ahí mis dos, pues mis dos componentes, ¿no? Componente en Y y mi componente en X. Entonces vamos a tener que X va a ser igual a 9,39. Y la componente en Y del sistema, pues va a ser eh, igual a 9,30, perdón, a menos, ¿qué le puse? Menos 32. Te digo, me va el rollo. A menos 3,42. Listo. Ya tenemos las dos componentes. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba, pero ahora vamos a empezar al revés, ¿no? Ahora empezamos con magnitud y dirección. Y ahora vamos a poner las componentes. Le decimos que el vector B que está en el 9,39, 9,39, coma, más 10, que es menos 3,42. ¿Sí? Ahí está ya. Entonces, ahora vamos a tener que utilizar estas fórmulas porque vamos a calcular la magnitud y el ángulo. Entonces, me voy a traer esta. Y, ay, y esta. Ahí está. ¿Sí? Aquí pues le vamos a cambiar, en vez de V, va a ser el vector B, que es con el que estamos trabajando. Recuerda ponerle la flechita. Y ya nada más sería en este caso, pues sustituir en los componentes que tenemos aquí. ¿Sale? En vez de X, vamos a poner 9,39.
Y esto va a estar tiene que estar elevado al cuadrado. Y en el y, en vez de y, vamos a poner menos 3.42. Menos 3.42 al cuadrado. Listo. Entonces ahora vamos a calcular. Ya sabemos que en teoría pues nos tiene que dar pues algo, no nos va a dar 10 exactamente por los decimales, pero pues, nos tiene que dar algo muy, muy, muy cerquita de 10. Entonces va a hacer el cálculo. No sé cómo lo voy a hacer. A ver, 9.39 al cuadrado. Y le vamos a poner más menos, bueno, es 3.42 menos 3.42 al cuadrado también. Y luego le vamos a dar igual. Y a esto hay que sacarle raíz cuadrada. Ahí está. 9.99. Se fijan, no nos dio 10. Les dije que no nos iba a dar por los decimales. Pero pues nos dio un número muy, muy cerquita al 10, ¿no? 9.99, pues si lo redondeamos, pues en teoría es 10, ¿no? Voy a poner aquí ya el 10. Bueno, le voy a poner 9.99, pues el resultado real. Entonces, no es el 10 exactamente, pues es muy cerca, ¿no? Y pues para el ángulo, aquí es donde va a venir lo interesante, que es lo que les quería explicar. Para el ángulo, pues nada más es igual, sustituir la componente en y, que es menos 3.42, sobre x, que es 9.39. Y pues hay que hacer el calculation para la calculadora. Lo voy a borrar. Y entonces decimos que es 3.42 menos 3.42 entre 9.39. Y esto me da un total de menos 0.3642 y demás numeritos. Pero pues ya nos están acabando, ¿no? A esto hay que sacar a la tangente inversa. Entonces a eso le vamos a sacar, pues aquí, segunda función, tangente inversa de eso. Y nos da un RON total, un hermoso total de menos 20.01. ¿Sí? Eso es lo que me dice que es el ángulo. Entonces, ¿qué pasó? Se supone que nos tuvo que haber dado 340 grados, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el meollo del asunto? Sí. Ok, pues ya ven que les dije, pues que tenemos cuadrantes y así. ¿Sí? Eh, Realmente, pues yo no podría dejar menos 20 como una respuesta porque los ángulos negativos no existen, ¿sí? Todos los ángulos siempre son positivos por los siglos de los siglos y los signos de los signos, ¿sale? Entonces yo no puedo dejar ese resultado menos 20, ¿sí? Entonces, aquí hay otro truco otro factor que ustedes deben de considerar, otro truco, bueno, si les digo trucos, otro factor que tienen que considerar, ¿sí? En cada uno de los cuadrantes hay que respetar ciertas reglas. Bueno, aquí el único que se salva del juego es el uno. Si tu vector está en el cuadrante 1, los cálculos como te den ya no vas a tener que cambiar más nada. ¿Sí? Pero en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4, para el ángulo sí hay que hacer modificaciones. ¿Qué modificaciones tengo que hacer? Bueno, ando, ni se ve.
Está casi transparente eso. Si mi vector cae en el cuadrante 4, en el cuadrante 2, más. En el cuadrante 2 tengo que sumar 180 al valor que me haya dado en grados. ¿Sí? Lo mismo si mi vector cae en el cuadrante 3. Tengo que sumarle 180 grados. Profe, ¿por qué le sumo 180 grados? Pues bueno, pues es que tenemos que considerar el factor, o sea, del eje. ¿Sí? Pues como está de aquí a aquí, son 180 grados, porque la función trigonométrica solo me va a dar ángulos del 0 al 90. ¿Sí? Es lo único que me puede dar. ¿Sí? Después de 90 grados, pues ya tengo que considerar estas cosas. ¿Sale? Entonces, si me queda el cuadrante 2, tengo que sumar 180. Si cae el cuadrante 3, tengo que sumar 180. Y si cae en el cuadrante 4, yo tengo que sumar 360, que es la vuelta completa. ¿Sale? Entonces, eso también considérenlo, ¿sí? Para sus cálculos. Obviamente, por eso les dije, tienen que identificar por lo menos, o perdón, identificar con las puras componentes, saber dónde va a estar más o menos el vector, justamente por este tipo, por esta situación, perfectamente. Aquí ya lo quería exponer, por eso le cambié el ángulo, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí yo sé que está en las X positivas y en las Y negativas. Así es como yo puedo saber que mi vector pues está apuntando pues hacia acá abajo. Todavía no sabía hacia dónde, pero sé que estaba en algún lugar para acá, ¿no? ¿Vale, vale? Entonces, vuelvo acá. Entonces, a este menos 20,01 hay que sumarle 360 grados, ya lo tengo aquí, lo voy a hacer de una vez. Entonces, más 360, me da igual, y ahí está. Me da 339,98, ¿sí? Que pues, por los decimales, pues son casi los 340, ¿no? Aquí igual, a 399 punto qué, 90 y qué, 98, ¿sí? Que si lo redondeamos, pues son los 340, ¿no? Igual acá, pues no nos dio exactamente el 10, pero pues nos dieron, ni aquí el 340, pero pues nos dieron valores muy cercanos, ¿no? Ahí se perdieron, eso se perdió pues en los cálculos por los decimales, que no los tomamos todos completos. Pero pues básicamente pues esa es la esencia, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo lo que correspondería para el día de hoy. Eh, Les voy a poner ahorita pues unos ejercicios para que lo realicen. Igual, pues de este tipo. Eh, y pues nada más, o sea, para que lo resuelvan y los estén practicando. Está súper sencillo y nada más es acostumbrarte a las fórmulas y ya cuando identificas qué variable va en dónde, ya es completamente muchísimo más sencillo, ¿no? A ver, aquí tengo mis acordeones. Aquí están estos. Voy a ponerlos aquí, les voy a poner aquí ejercicios. Ahorita acá abajo. Voy a poner aquí a 3 metros, 30 grados. Lo voy a repetir, a lo mejor decir que enfadoso, pero recuerden en sus apuntes, para en este caso para su tarea, porque la tienen que hacer a mano, obviamente. Recuerden ponerle a las letras, que son los vectores, la flechita arriba, que no se les voy a olvidar eso.
Bueno, como comentario, aquí te estoy poniendo un ejercicio donde te estoy poniendo I y J. Eh, Esto te lo expliqué de esta forma para que fuera un poquito más comprensible. Pero en los vectores, no lo mencioné, perdón. En los vectores, no lo mencioné, te lo comento. Nos manejamos por tres, bueno, manejamos los componentes del vectores para ya no meternos tanto como en sistemas de coordenadas y no confundir una cosa con la otra. Utilizamos prefijos diferentes, utilizamos el prefijo i y j para indicar lo mismo, x y y, pues, pero en vectores pues utilizamos i y j. Pues i es x y j es y. Sí, pues es lo mismo, nada más es como notación. Y en este caso i y j llevan en vez llevan arriba del puntito, llevan como un sombrerito. Sí, o sea, sería algo así. Lo pongo aquí. Entonces, como por ejemplo pones i, pones el puntito, y ni se ve, pero bueno, pones el puntito de la i y lleva arriba como un sombrerito así. Eso indica también que es un vector, ¿sale? Para el caso de cuando te ponen las componentes del vector, ¿sí? Es igual, sería i y la j igual, la j su puntito y un sombrerito. Es bueno, es más como un triangulito, se me quedó muy feo. Lo bueno, lo intento volver a hacer. Así, un triangulito, con sombrerito. ¿Sale? Para que no te vayas a confundir, es exactamente lo mismo. X son componentes X y Y, nada más que utilizamos I y J pues, para indicar que son vectores. ¿Sale? Igual aquí no se lo puedo poner, pero pues tú en tus apuntes, en tu tarea, así ponle los sombreritos a la I y a la J. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F. Ya ese es el último, ¿eh? Menos 40 en I, menos 50 en J. Ahí está. Pues van a ser esos 6. Hay que hacer lo mismo como lo estuve haciendo yo. O sea, ir de arriba hacia abajo. O sea, si aquí te estoy dando magnitud y dirección, calcula las componentes y luego comprueba que las componentes pues siguen esto de aquí. Y si te estoy dando las componentes, pues calcula la magnitud y la dirección y luego descompón la magnitud y la dirección, pues para que te den las componentes te den las componentes del ejercicio, ¿no? Sale, pues esa sería la tarea, nada más esos 6 ejercicios, uno para cada de la semana, básicamente. Eh, la fecha de entrega, pues sería, pues lo pueden entregar cualquier día pues antes de que sea la clase, o sea, tienen una semana para hacerlo, casi, prácticamente, ¿sí? Tienen toda una semana completa para hacerlo. Yo les recomiendo que, pues, intenten hacer, no sé, 2 por día, o dos un día sí, y luego un día no. O sea, que no los hagan todos al mismo día con el propósito de que practiquen. Igual no te llevas mucho tiempo, o sea, son como 5 o 10 minutos, yo creo, por ejercicio. ¿Sí? Con la calculadora pues sale súper rápido. Nada más es sustituir y sacar los cálculos y ya anotarlo, ¿no? Entonces, pues sí, le digo, te recomiendo que hagas eso. De igual forma, puedes hacer lo que tú quieras. Y te recomendaría que, para que no se te olvide, pues hagas uno, uno diario, aunque sea, o dos por día, o no sé. ¿Sale? Bueno, pues eso sería todo por hoy, ahorita. Y pues muchas gracias. Igual cualquier duda, comentario que tengan, pues voy a estar disponible en el grupo de WhatsApp. No importa, me pueden estar escribiendo en el momento que ustedes quieran, ¿sale? A menos que sea muy noche, que yo no respondo, pero pues si es pues, en horario en la tarde, así, sin problemas, respondo. O pues, intento responder lo más pronto posible. Entonces, ahí nos estamos viendo. Igual, les recuerdo con confianza. Este,
con confianza ahí me pueden buscar para cualquier cosa pendiente. ¿Sale?